mejor, 9.000, 18.000, 14.000, 50.000, 17.025, etcétera. Cualquier procedimiento que se elabore allí está basado en el 5W1H. 5W1H. Bueno, yo resumo este aparte. Allí van a parar las mejores prácticas que se tenían, que se conocían en el momento. Y me atrevo yo a decir con alta probabilidad de no estar errado, me atrevo a decir que esas mejores prácticas, tanto en la parte administrativa, en la sección 9000, en la parte que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional, en la parte que tiene que ver con el medio ambiente, en esta parte que tiene que ver con energía, todo esto fue obtenido a partir de ¿dónde? Fue obtenido a partir de las mejores prácticas que se han tenido, pero no de ahora, sino por espacio de muchos años. ¿En dónde? En las industrias químicas. En las industrias químicas. Entonces, finalmente, estos amigos de Ginebra, Suiza, de esta organización ISO, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a ver qué es lo mejor que hay en nuestro medio y entonces sacaron muy buen provecho de eso, consolidando ese conocimiento que, repito, proviene en un alto porcentaje de las industrias químicas y consolidando para que se convierta en un conocimiento general que pueda ser usado en general en toda la industria. Bueno, muy bien, con eso termino ahí el how. Habrá muchas más cosas que referir en esta parte, pero pues creo que ya cubrimos las más importantes. Bueno, ahora nos vamos para el 5W, para el 5W. Y entonces empecemos con el primer W. El primer W es what. Bueno, entonces vamos a ver acá. Tomé por allá ustedes tienen el programa, tienen en la bibliografía, hay un autor muy importante que se llama Donald Kern. Y entonces, ¿qué dice Donald Kern? Donald Kern a propósito del what. Entonces, dice esto. El objetivo de este curso es darles a ustedes una instrucción fundamental en transferencia de calor, a la vez que se emplean los métodos y el lenguaje propios ¿de qué? De las industrias químicas. Entonces, esto es lo que aclara muy bien este autor tan importante norteamericano de la forma en la cual se debe conducir un curso de transferencia de calor. No solamente la parte fundamental, sino también utilizar los métodos y el lenguaje propio de las industrias químicas. Entonces, me gustaría que ustedes tomaran este texto. Yo les dije que consiguieran un cuadernito, tomen este texto, algunos le pueden le toman fotos y etcétera, bueno, no sé. Y entonces esto es muy importante. Y esto está allí directamente en el what. Sí, entonces no solamente nos vamos al componente puramente científico, sino a acercarnos hacia dónde, acercarnos cada vez más hacia el lugar donde estas operaciones de transferencia de calor tienen lugar. ¿En dónde? En las industrias químicas. Entonces esa es la dirección que tenemos nosotros aquí en este asunto. La pregunta, ¿si están viendo bien el pantallazo? ¿Sí lo están viendo bien? Sí, profe. Entonces, ¿ah?
Sí, profe, Oye, se ve bien. ¿se ve bien? Sí, profe. Ah, bueno, por ahí me dicen que sí. ¿Ya lo tomaste? Ese autor, repito, está referido, está relacionado allá en la bibliografía de tu curso. Ya vamos a pasar precisamente allá a ver esa parte del programa que les fue entregado a ustedes en la primera clase. Vamos a ver algunos puntos del mismo. Bueno, ¿ya tomaron este texto? Oye, entonces, como verán ustedes, Sí, tenemos señor. aquí, estamos usando la bilingua. La bilingua. ¿Por qué razón? Porque ya les comentaba sobre esa necesidad apremiante en las industrias químicas. ¿Estamos? Bueno, creo que ya usted tomó este trabajo. ¿Ya lo tomaste o no lo tomaste? ¿Sí? Sí, profe, ya lo tomamos. Sí, bueno. Espérate, yo le subo volumen a esto porque no estoy oyendo bien. Y entonces, espérame, yo le pongo a esto un poquito de volumen porque esto está muy bajito acá. Entonces, sí, ahora sí te oigo mejor, sí te oigo mejor. Y creo que ustedes también me oyen mejor. Y bueno, por ahí ya le puse mejor volumen a esto. Bueno, entonces tienen este asunto, tienen este asunto. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos al programa. Entonces voy a ver si puedo colocar por aquí el programa. Vamos a ver si me sale el programa que lo tenía por acá y vamos a ver algunos puntos del mismo. Entonces van a pasar ustedes a ver en la pantalla el programa, el programa. Entonces eso hace referencia al qué, al what que estamos nosotros aquí manejando. Bueno, entonces, si están viendo el programa en su pantalla, ¿sí lo estás viendo? Confirmarme esto, por favor. Sí, profe, sí se ve. Eso. Bueno, muy bien. Necesito que interactuemos porque ustedes allá llegan y cierran el micrófono y entonces queda uno por acá. Bueno, muy bien. Entonces tienes aquí la materia. La materia. Entonces, tenemos nosotros los códigos, los créditos académicos, 3 créditos académicos. A ver, ¿quién me recuerda qué es un crédito académico? ¿Qué es un crédito académico? Profe, la intensidad horaria de una asignatura, ¿no? Nosotros tenemos aquí en transferencia de calor. Me explico. Un crédito académico corresponde en pregrado. Ustedes están en pregrado, están terminando el pregrado. Un crédito académico corresponde a 3 horas de trabajo de usted, suyo, del estudiante por semana. Como esta materia tiene 3 créditos, quiere decir que usted le debe dedicar a la misma un total de 3 por 3, 9 horas, 9 horas de trabajo semanal por parte del estudiante. Nosotros aquí en las clases tenemos 5 horas, entonces de esas 9 ya van cubiertas 5, luego se requieren otras 4 horas de tu tiempo de estudio en este trabajo para completar ese significado del crédito académico. Bueno, vamos a ver a continuación muy rápidamente lo relacionado con el objetivo general del curso y estamos hablando del qué, Estamos ahí en la sección qué en este trabajo. Bueno, entonces dice allí el programa lo siguiente, al culminar el curso el estudiante estará en capacidad de, entonces ustedes tienen allí la lectura y ahí pueden hacer el seguimiento. Entonces, ¿qué dice allí? Hacer cálculos y balances. Me gustaría que a eso, donde dice balances, pues obviamente estamos hablando nosotros de balances de energía. Hacer cálculos y balances de energía
relativos a la transferencia de calor y explicar el funcionamiento de los principales equipos. Entonces, recuerdan que estuvimos hablando de esta palabra en la clase pasada, los equipos, y tenemos un trabajo pendiente en relación con los equipos, y ya saben que este consejo nos lo daba el amigo McCabe. Dicen, bueno, estudien la parte conceptual de la transferencia de calor, pero estudien también y paralelamente los equipos. Entonces, aquí hablamos de explicar el funcionamiento de los principales equipos donde se tienen estas operaciones mediante el estudio y aplicación de principios y relaciones al respecto. Pues ya también habíamos hablado de esto, habíamos hablado de la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros aquí? Que la energía que cede el flujo caliente en forma de calor, ¿hacia dónde se transfiere? Hacia el fluido frío. Hacia el fluido frío. Entonces, estamos aplicando allí la primera ley de la termodinámica. Ya habíamos hablado de esto. El conocimiento de las propiedades físicas y termodinámicas de los materiales. Estoy por enviarles a ustedes unas tablas muy completas en donde tenemos todas estas propiedades. Ya lo haré subsiguientemente. Y características de diseño de los equipos. Este curso es fundamental para planear el manejo y transformación de las materias primas en la industria química. Esas materias primas se transforman ¿en qué? Se transforman en productos útiles. Y estamos hablando por acá de estas palabras tan importantes, industria química. Yo siempre hablo en plural, industrias químicas. Y entonces este es el telón de fondo que nosotros tenemos acá, industria química. ¿En dónde está todo lo anterior? Aquí en las industrias químicas. Entonces también aquí, al inicio del curso, vamos a explorar un poco más este concepto acá de las industrias químicas. Y nos vamos a tratar de preguntar qué son las industrias químicas, qué hay por dentro de las industrias químicas, etcétera. Pero eso lo veremos en otros apartados que tenemos acá seleccionados. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate que ustedes, veo que algunos de ustedes trabajan por allá en en algunos desarrollos que hacen en sus distintas materias, a partir de los cuales escriben unos artículos. Y al escribir un artículo, pues hay una sección inicial en los mismos que tiene que ver con las palabras claves, keywords. Entonces, fíjate que aquí ya encuentras una cantidad de palabras claves. Encuentras la palabra clave equipos, encuentras la palabra clave industrias químicas, etcétera. Entonces, ya nos vamos nosotros orientando cada vez más y mejor en este trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, aprovecho aquí la oportunidad, hablando de lo... Creo que se le están recortando. Oye, ¿cómo estamos ahora? Ahora sí, profe, ya. Ahora sí, bueno, en la señal que yo tengo acá, me figura que todo está bien, pero sí te pido ese favor de que me ayudes cuando haya algún ruido por ahí, todo esto llama ruido. Entonces me puedas decir, sí, me explico, Sí, profe. me avises a tiempo, te agradezco. Bueno, muy bien. Mira, entonces, repito, hablando de estos equipos, el trabajo que ustedes tienen consiste en lo siguiente. Entonces, repito, porque me pidieron que aclarara un poco mejor esto. Mira, yo te envié por allá el capítulo 4, una fotocopia del capítulo 4 de un trabajo escrito por el profesor norteamericano Max Peters.
Y en ese capítulo 4 se dedica exclusivamente a los equipos, Bueno, entonces, ese paper ya lo tienen todos ustedes. Yo te lo envié allí, el paper ya te lo envié pues con anticipación, etcétera. Todos lo tienen. Se llama Industrial Equipment. Bueno, y el archivo. En ese documento tienes varios encabezados principales. El primero es Transportation of Materials, transporte de materiales. Ese es el primero. El segundo, principal, es Heat Transfer. Entonces, este curso. El tercero es Separation by Mass Transfer. Ese es otro apartado principal de este trabajo. Entonces, estamos hablando de transporte de materiales, que hace básicamente referencia a la mecánica de fluidos, luego transferencia de calor, luego separación por transferencia de masa. Luego tenemos acá, subsiguientemente, otro apartado que se llama Mechanical Separation, separaciones mecánicas. Finalmente, tenemos por allá otro apartado que se llama Size Reduction, reducción de tamaños. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a hacer? Van a hacer una matriz con 5 columnas, La primera columna, ¿cómo se llama? Transportation of Materials. La segunda columna, ¿cómo se llama? Heat Transfer. La tercera columna, ¿cómo se llama? Separation by Mass Transfer. La cuarta, ¿cómo se llama? Mechanical Separation. Y por último, tenemos la columna de Size Reduction, reducción de tamaño. Y en cada una de esas operaciones, entonces simplemente con una viñetica vas a enlistar los equipos que toman parte en dicha operación. Pero te aclaro que debes seguir una lectura muy pormenorizada porque hay divisiones que son más importantes. En pocas palabras, hay viñetas y hay subviñetas dentro de esos equipos que estamos nosotros enlistando allí. Eso es todo lo que yo expliqué. Bueno, y por otro lado, pues no olviden seguir las normas generales, una presentación acorde con su nivel de formación. Un punto muy importante, citar la bibliografía. Entonces citas ese documento, la bibliografía. Hay formas correctas de citar la bibliografía técnica, etcétera. Y en pocas palabras, cuando hagas ese documento, pues les pasas este filtro que estamos precisamente nosotros estudiando, que se llama ¿cómo? Se llama 5W1H. Y ese es un muy buen filtro por el cual se deben pasar todos estos trabajos y entonces ahí ya quedas al día con ese requerimiento que te hacemos. ¿Me explico o no me explico? Esto me lo mandó una niña, me lo mandó por correo, entonces ahí estoy tratando de explicar un poco mejor el asunto. Este trabajo lo hacen en grupos de 4 personas, no recibo sino grupos de 4 personas. En total somos 28 estudiantes, recibo 7 trabajos. Bueno, entonces esa es la parte de los objetivos generales, pasamos ahora a los objetivos específicos. Entonces, que el estudiante distinga las... Profe, se le volvió a entrecortar. Estudiante comprenda el funcionamiento, aplicaciones de los intercambiadores de calor. Este es un equipo muy importante en las industrias químicas para las operaciones de transferencia de calor y este lo vamos a ver nosotros con detalle
en la segunda parte del curso, los intercambiadores de calor. En pocas palabras, todo esto que vemos por aquí en los mecanismos los distintos mecanismos de transferencia de calor, ¿hacia dónde va orientado? Va orientado hacia entender el funcionamiento de este equipo tan importante que nosotros veremos en la segunda parte del curso. Otro componente, lo de los balances de energía, Todo esto acá está sustentado en unos balances de energía y ustedes saben que esos balances de energía a su vez están sustentados en la primera ley de la termodinámica. Bueno, hay una operación muy importante que se llama evaporación. Entonces, esta operación aquí, que el estudiante pueda comprender esa evaporación. De hecho, nosotros empezamos el curso con esta operación de evaporación. ¿Por qué? Porque esa operación de evaporación nos permite vincular unos contenidos que usted estaba manejando en el pasado cercano, en sus cursos anteriores, y poderlos llamar nuevamente y aplicarlos en esa operación tan importante. Y luego hay un componente por acá de otros equipos que se llaman calderas, etcétera, etcétera. Y ese es básicamente el recorrido en esos objetivos específicos para este trabajo. Entonces, yo creo que estamos hablando de lo que ya mencionábamos en la clase anterior, en el sentido de estudiar la parte conceptual, digamos, el componente científico de la transferencia de calor, pero también todos estos equipos en donde tienen lugar dichas operaciones. Y ahí estamos resumiendo de esa manera. Bueno, aquí luego viene el contenido. Entonces, el contenido está desarrollado de acuerdo con esos objetivos particulares que acabamos de leer. Y hay por acá un punto, la bibliografía del curso. Entonces, tenemos por acá lo tengo a la mano. Voy a dejar de compartir por un minuto, entonces estamos hablando de este autor, Yunus Engel. Voy a pasar a la pantalla. Este es este trabajo que tenemos por acá, trabajo de Yunus Engel, es este libro. Cuento una anécdota sobre este volumen que estoy tomando aquí. Este volumen me lo mandó a mí en años pasados, me lo mandó a mí el propio autor, Yunus Engel. Este volumen yo lo conservo desde entonces. En esa ocasión me envió este autor que trabaja en una universidad norteamericana, me envió este volumen y me envió también el libro de termodinámica, escrito por él. Bueno, entonces aquí también aprovecho para hacer una pequeña aclaración. Mira, hemos de saber nosotros, hemos de tener esto muy en claro. La materia transferencia de calor en las carreras técnicas se estudia en las carreras de química y se estudia también allí, por ejemplo, en la universidad, estudia en ingeniería mecánica, Ustedes también saben que la materia que ustedes terminaron de cursar, mecánica de fluidos, también se toma allí en ingeniería mecánica y se toma en química industrial. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que aclarar unos asuntos y de la siguiente manera. Mira, ellos estudian allí en mecánica, estudian mecánica de fluidos y estudian la transferencia de calor. Nosotros y ellos, todo ese conjunto, a lo cual se suma la termodinámica, entonces ellos lo denominan termofluidos.
y eso es el trabajo que ellos hacen allá en mecánica. Nosotros también tomamos la termodinámica, en el caso de nosotros físico-química, luego tomamos los balances de masa y energía, luego tomamos la mecánica de fluidos, luego la transferencia de calor, la transferencia de masa, etcétera. Nosotros en química no tenemos esa denominación de termofluidos, que es muy particular allí en ingeniería mecánica, sino que nosotros tenemos una denominación que se llama operaciones unitarias y que es digamos, que es un paraguas más grande que el ya mencionado termofluidos. Entonces, por eso yo les envié un paper a ustedes que se llama Operaciones Unitarias y yo creo que al final en la clase de hoy, por tardar mañana, estaremos hablando de ese paper Operaciones Unitarias en el cual vienen estas disciplinas ya mencionadas. Y entonces vamos entendiendo un poco más y mejor. Ahora, hemos de saber cuál es el papel de nosotros en la transferencia de calor y el papel de ellos. Entonces, también a lo largo del curso, pues aclararemos algunos asuntos relacionados con estas cercanías en relación con esta materia que cursan estos amigos allí en mecánica. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces estamos hablando de ese autor. Vuelvo rápidamente a la parte final voy a cambiar la ventana, vuelvo al programa de la transferencia de calor. Y entonces estábamos hablando de este amigo Yunus Engel. Y yo le debo mucho a Yunus Engel, tengo que decirlo. En su momento me prestó, por medio pues de estos volúmenes que él escribe, han sido de gran utilidad para mí, no solamente pues en este caso propiamente de la transferencia de calor, sino también en el otro campo ya mencionado, el campo de la termodinámica. Entonces yo le debo mucho a este autor. Y aquí seguimos básicamente en este curso el ordenamiento general que traza este autor, este profesor norteamericano. Pero tenemos otro, entonces, pero quiero aclarar, este amigo es ingeniero mecánico, este Yunus Engel, ingeniero mecánico. Bueno, luego tenemos por aquí otro autor que se llama Frank Craig, también muy importante. Y este amigo también ingeniero mecánico. Entonces, por este lado tenemos el componente de los termofluidos. Pero vienen por aquí unos amigos que ya son en el del campo de la química. Entonces, este amigo McCabe, ya mencionado, ese amigo McCabe, entonces ya aquí estamos hablando de operaciones unitarias. Por aquí viene este amigo Welty y otros coautores que todos ellos, el apellido empieza por la letra W. Y entonces por eso le dicen a ese libro, le dicen las 3 W, W cubo. Entonces, estos amigos también son del campo de las operaciones unitarias. Y luego viene este gigante ya también mencionado, ¿cierto? Este amigo Kern, ya mencionado, entonces ahí ese también es del campo de la química. Y luego, por acá, me disculpan ustedes, en el programa, este autor, este encabezado acá debió haber quedado aquí al inicio. Ahí se cometió pues ese pequeño, tenemos ese lapsus, este Thornton debe estar al encabezado acá y este también es del campo de la química. Este amigo es del campo de la química. Entonces, fíjate que tenemos una mezcla entre los termofluidos o la concepción de los termofluidos y la concepción de las operaciones unitarias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tratar de sacar lo más valioso de cada uno de estos amigos. ¿Me explico? Eso es lo más importante. De la vertiente de los termofluidos y
Creo que se le está entrecortando. ¿Se está cortando? Ah, pero fue muy corto, ya ahora sí se le escucha. Ya se me escucha. Bueno, mira, entonces repito esto de la evaluación, esto era por allá en otras épocas, y teníamos nosotros esto. En esta situación virtual, aquí hablábamos de 5 evaluaciones, cada una del 20%. En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar de 4 evaluaciones, cada una del 25%. Pero, aclaro de una vez, esa evaluación no es que, como hacíamos presencialmente, nosotros vamos a hacer un parcial y entonces ese vale el 25%. No, nosotros le vamos a ir trabajando a esto semanalmente. Entonces, en la primera parte reportaremos un 25%, luego hacia la primera mitad el otro 25%, la segunda parte y al final reportaremos el último 25%. Entonces, no es que vamos a hacer un examen, me explico, o aclaro, que valga ese porcentaje, sino que vamos a ir trabajando y entonces esos trabajitos los vamos a ir agrupando, etcétera, etcétera. Por eso les dije yo desde la primera clase, vamos a empezar a trabajar desde ya, porque es que el semestre termina el 5 de diciembre en la parte de las clases y las notas a la semana siguiente, etcétera. Entonces tenemos que ponernos las pilas con esto desde ya. ¿Sí me explico? Estamos. Creo que esto lo van a entender más fácil en la medida en que usted ya tiene, por ejemplo, un primer trabajo. Ese trabajo es en grupo, pero bueno, ya ahí tiene un primer componente en una calificación para el primer parcial. De momento puedo decirte eso. ¿Estamos? Bueno, lo que sí se introdujo, la modificación que se introdujo acá en la metodología es este primer renglón y por eso se destaca. El curso se va a seguir en forma virtual en plataforma Google Classroom, Google Meet. ¿Estamos? Bueno, y ahí termina esta presentación de ese programa y estamos nosotros hablando del qué. Entonces, fíjate, leíamos los objetivos generales, los objetivos particulares o específicos, recuperamos el concepto de crédito. Un crédito académico en pregrado corresponde a 3 horas de trabajo por semana. A esta materia, en esas condiciones, le tienes que dedicar 9 horas por semana. De estas 9 ya tenemos 5 de las clases, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí termina el WAT. Tomamos el mensaje que nos daba el amigo que ustedes transcribieron, el mensaje que nos da el profesor Kern, norteamericano. Tomamos una revisión con buen grado de detenimiento acerca del programa. Ya entendimos más cosas acerca del mismo, eso es lo importante. Y entonces con eso terminamos el primer W, que es el what. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente W. El siguiente W es el who, Entonces, yo por eso no he quitado esta pantalla todavía. Entonces, ¿quién es un who muy importante acá? Estos amigos, el amigo Sengel, el amigo Frank Craig, el amigo McCabe, el amigo W. Cubo, el amigo Donald Kern, el amigo Thornton, Richard Thornton, el amigo Max Peters, y muchos más amigos que vamos a mencionar, todos ellos muy destacados en el campo de la transferencia de calor. Entonces, ese 5W lo podemos ahí, ese W que corresponde al who, al quién, entonces lo podemos citar estos amigos que aparecen acá en la primera viñetita. Y luego, ¿quién es un who muy importante? Clave en este trabajo. A ver, ¿quién me dice quién es un who muy importante, clave en este trabajo? Y entonces, ese who muy importante, clave en este trabajo, ¿es quién? Es
usted, joven, los 28 estudiantes que tengo acá en la lista, usted, cada uno de ustedes, trabajando en forma individual, en su oportunidad y en forma en grupo, tal como están haciendo con este primer trabajo, etcétera. Las industrias químicas trabajamos en grupo. WHO. Bueno, entonces aquí en este WHO me voy a permitir hacer una lectura de este volumen que llama La culpa es de la vaca, porque le tenemos que echar la culpa a alguien, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿de quién es la culpa? La culpa es de la vaca. Bueno, esto es una recopilación, como dice acá en la carátula, de anécdotas de corte empresarial hecha por un... Profe, se lo voy a entrecortar. Cortar, te repito, mira, aquí en las señales que yo tengo me aparece que el internet está ok, me aparece que todo está ok, que el volumen está ok, todo ok, pero eso es en la emisión. Pero ustedes comprenderán que ya en la recepción y en el transporte, pues, todo este internet está muy cargado y en la recepción puede haber problemas como estos que me han reportado ustedes en cualquier momento. Por eso decía el profesor director del programa, decía recientemente que una de las armas que debemos tener en esta experiencia virtual, en este trabajo virtual, consiste en ¿qué? En la paciencia. Entonces, ustedes me disculparán todas estas pequeñas interrupciones, etcétera, pero entonces tenemos que armarnos un poco de paciencia para todas estas cosas, pues, que no se nos salen un poco de las manos, que no podemos manejar. ¿Estamos o no estamos? Sí. Bueno, a ver, chequeo el auto. Dígame. Sí, profe, sino que como se me dijo ahorita que le avisara cuando No. Sigue, no, te agradezco. Y sigue así. Me avisas. Y entonces no, está muy bien. Tranquila, no, está muy bien. Te agradezco mucho. Necesito esa ayuda tuya. Gracias. Bueno, por acá voy a apuntar la asistencia a la clase. En este momento hay 27 personas en el chat. Yo ya les decía, la asistencia, piden un reporte, el semestre pasado lo hicieron, piden un reporte mensual de la asistencia al curso, pero un reporte global, no individual. Entonces yo con esto puedo elaborar un reporte global de la asistencia. ¿Está claro? Bueno, 27 personas en este momento en el chat. Bueno, creo que ahí sí el audio está bien, entonces voy a referirles rápidamente esta anécdota. Y estamos hablando del WHO. Y entonces usted me va a decir en cuál grupo se va a matricular de estos dos que aparecen acá, que hay dos grupos. Bueno, entonces puedo leer, oye. Sí, profe, se le está escuchando, clarito. Bueno, pero, a ver, ¿me repites tu nombre? Manuela Álvarez, profe. Bueno, gracias, Manuela, gracias, man. Porque es que los otros llegan, excepción hecha de Manuela, ¿qué hacen los otros? Llegan y cierran el micrófono. Y entonces, no, que Manuela le diga, ¿no ves? Manuela, ¿sí ves? ¿Sí los ves? Así son, yo los conozco. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama esta pieza? Se llama ascender por resultados. Ascender por resultados. Y presten atención. Y entonces yo ya les voy a hacer unas pequeñas preguntas a ver si usted está siguiendo. Bueno, Juan, entonces uno de ellos llama Juan, trabajaba en una empresa hacía 2 años. Era muy serio,
dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de no haber recibido nunca una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo, diciéndole lo siguiente: señor, trabajo en la empresa hace 2 años, con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido dejado de lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ya ha sido promovido a supervisor. Ajá, contestó el gerente, y mostrando cierta preocupación le dijo: mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes con un problema. Quiero dar fruta para la sobremesa del almuerzo de hoy. Por favor, averigua si en la tienda de enfrente tienen frutas frescas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y a los 5 minutos estaba de vuelta. Bien, ¿qué averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? Ah, no pregunté. Bien, ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté eso. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No lo sé, señor, pero creo que... Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono e hizo llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta. El gerente le preguntó: bien, Fernando, ¿qué noticias me traes? Señor, tienen naranjas, las suficientes para atender a todo el personal. Y si prefiere, tienen bananos, papayas, melones y mangos. La naranja está a 150 pesos el kilo, el banano a 220 pesos la mano, el mango a 90 pesos el kilo, la papaya y el melón a 280 pesos el kilo. Me dicen que si la compra es por cantidades nos darán un descuento del 10%. Dejé separadas las naranjas, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Espera un momento. Entonces se dirigió a Juan, que aún seguía allí. Juan, ¿qué me decías? Nada, señor. Eso es todo. Con su permiso. Sí me... Profe, se le está entrecortando. Hola, pero ¿por qué? A ver, necesito que me digan cómo estamos. Ya, profe, ya volvió. Ya volvió. Oye, ¿y en la lectura qué tal? La lectura bien, profe. Todo el contenido. Sí, señor. Ah, bueno, por ahí oí hablar a Juliana. ¿Sí es cierto o no? Hola, profe. Ah, bueno, Sí. Muy bien. Bueno, entonces el texto sí lo recibieron en su totalidad, en el audio. ¿Ah, Juliana? Sí, profe, se le escuchó toda la historia. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre Fernando y Juan? ¿Sí me explico? Bueno, espero que ustedes todos, y eso es lo que necesitamos en las industrias químicas, espero que ustedes todos estén en el grupo de ¿quién? En el grupo de Fernando, ¿está claro?
Entonces necesito en este curso, necesito 28 Fernandos. ¿Estamos? Bueno, por eso quería traer esa anécdota allí a colación. Bueno, muy bien. Con esto, entonces, estamos cerrando esa parte, esa W que se llama el who. Y entonces hablamos hablamos pues de los autores y hablamos acá de los señores estudiantes, y aquí estoy yo pues para tratar de ayudarles en lo poco que pueda ayudarles yo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con otra W. Esa W es muy importante. ¿Cuál es esa siguiente W? Esa es el why. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces, de entrada, en este trabajo tenemos que entender y saber a ciencia cierta por qué estamos acá nosotros reunidos. Bueno, entonces, primera viñetica, por acá la tengo preparada. ¿Por qué estamos nosotros en este curso? Que es un curso que tiene un grado de dificultad. Entonces, por esta razón. Veo que sí estás viendo el pantallazo completo. Entonces ya te voy a mostrar de dónde obtuve este paper. Dice acá esta frase. Dice, después de la destilación es una operación muy importante de transferencia de masa. La vas a tomar posteriormente. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Después de la destilación, la transferencia de calor es la operación más importante ¿en dónde? En las industrias químicas, en una planta de procesos. ¿Sí o no? ¿Quién dice esto? Unos autores norteamericanos, ahí tienen la referencia, y estos amigos escriben un libro muy importante que se llama Working Guide to Process Equipment. Y recogen esto por acá en esta página de este volumen. Este volumen lo tenemos nosotros en la biblioteca de la universidad. Desafortunadamente, pues esa biblioteca es una biblioteca presencial y entonces ahora pues la biblioteca está cerrada. Solamente hay un servicio virtual, algunos archivos que tienen allá, algunos documentos que tienen en medios electrónicos. Entonces, ese es el único servicio que se está prestando allí. ¿Estamos o no estamos? Entonces, esta es una explicación muy importante. Y yo por allá, en la parte conceptual, entonces se han hecho preguntas de ese tipo. ¿Cuál es la operación más importante en las industrias químicas? La destilación. ¿Cuál es la segunda operación más importante en las industrias químicas? Esta, la transferencia de calor. Eso aparece recogido en ese documento, ese documento que les acabo de mencionar, escrito por estos autores Lieberman. Tenemos aquí el capítulo 19. Esta es una fotocopia que yo manejo de ese capítulo y entonces ahí estamos hablando de la transferencia de calor. Y aquí en el primer renglón de este documento, entonces esa frase que ustedes tenían en el pantallazo anterior. Después de la destilación, la transferencia de calor es la operación más importante en una planta de procesos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos en este trabajo, pero no es la única. Bueno, entonces, a continuación, tengo otro pantallazo por acá preparado, para que ustedes vean la importancia que tiene esta operación en las industrias químicas en general. Bueno, entonces, siguiente viñeta. La viñeta anterior en el UI, por cuenta de estos autores Lieberman, ya
reseñados en el pantallazo anterior. Y ahora este otro pantallazo, Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Los 10 problemas más importantes que debe resolver la humanidad en los 50 años, siguientes. Bueno, aclaro, esta formulación fue dada por allá en el año 2003. Ya les voy a mencionar, o de una vez, esto fue dado por este profesor norteamericano, profesor Richard Smalley, en el año 2003. Este profesor, premio Nobel en el año 1996. Tuvo el premio Nobel por un trabajo que hicieron sobre el carbono 60, los fullerenos. Y el profesor Richard Smalley, profesor de Rice University en Estados Unidos, entonces recoge esta visión acerca de los problemas que debe resolver la humanidad en los próximos 50 años. De esos 50 años de los que él habla en el año 2003, pues todavía nos quedan alrededor de unos 30 y pico de años en los cuales tendremos esta problemática. Y en orden de prioridad, este amigo en el año 2003 señalaba estos problemas. Primero, el problema de la energía. Y fíjate que este curso en particular, ¿en cuál tema está agrupado? En este tema de la energía. Bueno, entonces el primer componente, la energía. Segundo componente, agua. Tercer componente, alimentación. Cuarto componente, medio ambiente. Profe, se le volvió a entrecortar. Con la alimentación, con el medio ambiente. Entonces, usted en su carrera de química tiene que ver con esa problemática de la humanidad hacia el futuro cercano. Bueno, viene otro problema, el quinto que menciona el profesor Smalley, la pobreza. Bueno, todos tenemos que ver con este componente. ¿Cuáles son las metas del desarrollo en todos los países? Pues la eliminación de la pobreza. Esa es una meta del desarrollo en cualquier país del mundo, la eliminación de la pobreza. Y nosotros como profesionales, bien, o como simples ciudadanos del mundo, tenemos que ver con esa eliminación de la pobreza. Entonces, ahí está. Luego viene otro componente situado por el profesor Smalley, premio Nobel, terrorismo y guerra. Entonces, el terrorismo es una problemática que tiene lugar ¿en dónde? En muchos países, no en todos, por fortuna, pero sí en muchos países del mundo. Y también, al menos como ciudadanos del mundo, nosotros tenemos algo que ver allí en esa problemática. Bueno, continuamos. Disease, enfermedad. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Fíjate que este ítem de la enfermedad estaba por allá en 7º lugar de prioridad en el 2003. Fíjate que estamos en el 2020 y este pasa aquí en este momento al primer lugar. Y entonces, ¿cuáles son los esfuerzos en los que está encaminada la humanidad hoy? Hoy, 20 de agosto del 2020.
20 de agosto del 2020. ¿En qué está encaminada la humanidad hoy? En encontrar una solución por aquí en este ítem. ¿Sí o no? Bueno, a ver, y nosotros en el campo de la química, nosotros también tenemos una relación por allá con toda esa problemática, desde el punto de vista del ataque a estas enfermedades. Luego, ¿qué tenemos? La educación. El punto número 8. Miren, les cuento una anécdota personal. Oye, ¿seguimos bien en el audio? Sí, profe. Bueno, gracias. Sí, profe. Mira, gracias. Por ahí oí a Juliana, gracias. Bueno, mira, entonces estuve por acá, ahora que tuvimos unos días de vacaciones, estuve buscando unos trabajos de unos pares que yo tengo en el extranjero, Y a propósito de este punto número 8 citado aquí por Richard Smalley, uno de esos pares que yo tengo en el extranjero decía lo siguiente: y me gustaría que apuntaras esto tal como yo te lo voy a dictar, porque es algo muy importante. Aquí en el punto número 8 de la educación, te voy a pedir el favor de que apuntes esta frase dada por un colega en el extranjero. Y entonces dice este amigo, traducido esto al español, dice lo siguiente, y te pido el favor de que lo tomes allí. La educación es el gran factor de cambio. La educación es el gran factor de cambio de personas, organizaciones, estamos hablando de empresas, personas, organizaciones, comunidades, y países. La educación. Repito la frase completa. La educación es el gran factor de cambio de personas, organizaciones, comunidades y países. Es una frase de un colega mío en el extranjero, y entonces yo estuve ahora en vacaciones, estuve por allá rastreando algunos trabajos que hacen y los publican y todo eso, y entonces recogí esa frase a propósito de este punto número 8 de la educación, y es lo que usted está haciendo. En días pasados tuvimos una reunión con los estudiantes de primer semestre de química industrial, que ingresan ahora a la universidad. Esa reunión fue citada por el director de los programas de química. Y entonces allí un punto fue felicitar a estos muchachos. ¿Por qué razón? Pues hombre, porque en medio de todas estas dificultades, han identificado esto que acaba de decir, ¿cierto? Que acaba de decir este profesor extranjero en relación con la educación, y ellos lo aceptan y saben que ese es el único camino seguro hacia el futuro incierto para todos nosotros, no solamente para ellos que están empezando, también para todos nosotros, para ustedes que están en el camino, para nosotros que ya estamos terminando, futuro incierto, por cuenta de la situación que estamos viviendo en el planeta. ¿Estamos? Bueno, 8, educación. Muy bien, ese es un componente básico. 9, democracia. Finalmente, el componente de la población. Entonces, fíjate que en ese asunto de la población, fíjate cómo ha sido el cambio en la población
Profe, se acaba de cortar. Un minutico, voy a esperar un minutico. Por allá, en el año 2003, año en el cual este amigo Richard Smalley, profesor norteamericano, premio Nobel, en el año 1996, por este trabajo desarrollado con el carbono 60, por allá en esos años la población del planeta era alrededor de unos 6.500 millones de habitantes. Se espera, se calcula mejor que por allá hacia el año 2050, la población en el planeta será del orden de 10.000 millones de habitantes. Entonces, esa problemática que está mencionada acá, pues tiene un peso allí muy importante. Y quería yo finalmente referirme a estos problemas que ha de resolver la humanidad en los próximos años. Quería referirme a los mismos en el sentido de que usted, en el campo de la química, usted está involucrado allí en muchos de estas menciones que hace este profesor. Y con esto, entonces, estamos hablando del componente Y. ¿Por qué estamos estudiando esto? Esta materia de transferencia de calor, ¿cuál es el peso que esto tiene hacia el futuro? Y repito, veíamos acá, estamos hablando nosotros acá de temas de la energía mencionados en primera instancia por este profesor en el 2003 y habiendo hecho pues la aclaración de que este orden ya lo tenemos hoy cambiado, pero de todas maneras estamos hablando de componentes muy importantes hacia el futuro para todos ustedes. Bueno, finalmente en el Y quería señalar algo que tengo por acá. Vamos a ver si lo puedo capturar. Entonces me voy a ir para la pantalla. Esto también se los envié a ustedes. Esto se los envié a ustedes por allí. Entonces vamos a ver si puedo. No es este. No es este, es este. Ya creo que tienen este, que se llama Engineering Software Packages. ¿Sí lo tienen ahí en la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces esta pieza que tienen allí, Engineering Software Packages, ¿es tomada de dónde? Del libro que les acabo de mostrar de Yunus Engel, del libro de transferencia de calor escrito por Yunus Engel. Es tomada de allí. Esta pieza yo se las envié a ustedes y está en el tablón, entonces lo pueden consultar allí, lo pueden bajar de allí, etcétera, etcétera. Y por esto entonces van a entender ustedes otra razón por la cual nosotros estamos tomando este curso. Entonces voy a tratar de leer aquí algunos renglones y entonces usted tendrá una mejor idea al respecto. Dice, usted estará pensando por qué está o por qué va a tomar. Dice acá este amigo, painstaking, yo lo digo de una manera pues muy amigable, es un curso que tiene un grado de dificultad, ¿cierto? Pero usted, ¿por qué se va a meter a tomar un curso que tiene un grado de dificultad, un curso de fundamentos de transferencia de calor? Bueno, y entonces dice el amigo, después de todo, casi la mayor parte de los problemas de transferencia de calor que nosotros podemos encontrar en la práctica se pueden resolver usando un paquete de software sofisticado, uno de varios paquetes
de los cuales están disponibles en el mercado hoy. Estos paquetes de software no solamente le dan a usted los resultados numéricos deseados, pero también le suministra unos reportes en forma gráfica y en muy buena presentación. Dice que no es posible pensar en la práctica de estas carreras técnicas hoy en día sin el uso de algunos de estos paquetes. Esta potencia computacional disponible que tenemos nosotros al toque de un botón o de una tecla es tanto, oigan bien, entonces aquí es donde empieza primero el paquete, ¿cierto? Pero aquí entonces empieza a decir que esa disponibilidad computacional que usted tiene en un paquete es tanto, oigan bien, ustedes que les gustan las palabras claves, es tanto una bendición, esto es una bendición, ¿cómo? ¿Qué es esto? Esto es todo lo contrario de esto, es tanto algo muy bueno, blessing, como algo muy malo, ¿sí o no? Entonces dice acá, fíjate que aquí empieza hablando muy bien de todos los paquetes y que son muy necesarios, pero llega un punto en el cual dice, pero esos paquetes son tanto algo muy bueno como pueden ser algo muy malo. Ciertamente esos paquetes le permiten a los profesionales técnicos resolver problemas fácilmente. Creo que se le voy a entrecortar. Me devuelvo y veo por acá. Dice por acá, no es fácil pensar en que la práctica de estas carreras técnicas se lleve a cabo sin el uso de estos paquetes. Bueno, dice, esta potencia computacional que tenemos disponible al toque de un botón o de una tecla es tanto, o es a la vez algo muy bueno, una bendición, como algo muy malo. ¿Por qué? Porque por una parte le permite a los profesionales resolver problemas muy fácilmente y muy rápidamente. Esa es la parte buena. Pero, aquí es donde está el pero, pero, también le abre la puerta ¿a qué? A abusos y desinformación. Dice, en las manos y hablábamos de la educación, fíjate, hablamos de la educación, educated people, en las manos de gente que no está muy bien educada. En este caso, ¿en qué? Que no tiene buena fundamentación en transferencia de calor. Estos paquetes de software son tan peligrosos y son unas armas tan poderosas, pero en manos de quién, que quedan finalmente en manos de soldados muy pobremente entrenados. ¿Sí me explico? En otras palabras, para poder manejar esas herramientas tan poderosas que necesitamos una fundamentación en transferencia de calor. Y por esas razones que estamos aquí en este curso. Entonces necesitamos saber y entender muy bien qué es la conducción, qué es la convección, cómo ocurren los fenómenos de transferencia de calor en estos equipos en los cuales ya ustedes están trabajando, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa en la operación de evaporación? ¿Qué pasa en una caldera? ¿En dónde está la caldera? Etcétera. Entonces, yo no puedo depender meramente de un paquete, Y ahí terminó esa lectura. Esto lo puedes hacer más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí pintan el caso gráficamente de una secretaria.
Esta es una secretaria. Y entonces esta secretaria tiene aquí una herramienta computacional poderosa y tiene un procesador de palabra, el último procesador de palabra, etcétera. Y ella escribe muy rápido, es una muy buena mecanógrafa y etcétera y tal. Pero ni el equipo, ni la capacidad que ella tiene de escribir muy rápidamente, etcétera, la pueden convertir a ella en ¿qué? En una novelista, por ejemplo. Entonces, con estas solas herramientas, ella no se convierte en un García Márquez, en Vargas Llosa, en un Juan Rulfo, en un Miguel de Cervantes, por el hecho de tener simplemente esta herramienta. ¿Sí me explico? Entonces, esto le ayuda ¿a quién? Esto le ayuda a una escritora a mejorar su trabajo, pero para que de aquí salga una novela, entonces se necesitan otras componentes, no que no están dadas únicamente por este hardware que tenemos acá, ni por el software, el mejor procesador de palabra, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste la lectura que tienen ustedes aquí. ¿Estamos o no estamos? Por esa razón, para que el día de mañana ustedes puedan manejar un paquete como los que aquí se mencionan, un software que hace el trabajo de una manera muy rápida, se necesita conocer los fundamentos de la transferencia de calor, la parte de la conducción, la convección, la radiación y cómo se operan esos fenómenos de transferencia de calor en los distintos equipos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo tenemos aquí enlistado en el why. ¿Por qué es aquí aparece el why? Why? Míralo acá. Usted se estará preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me metí en este berenjenal? ¿Por qué? Mira, aquí estamos respondiendo esa pregunta del por qué. ¿Estamos o no estamos? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a cambiar la pantalla. Espero que ustedes hayan logrado capturar el mensaje que yo les estoy dando hasta el momento. ¿Cómo vamos, Juliana? Muy bien, profe. Pero ¿me están escuchando bien? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, y entonces yo creo que están capturando todo el mensaje que yo quiero presentarles. Bueno, muy bien. Entonces ahí terminamos el why. Entonces fíjate que ya tienes un conocimiento más, digamos, más concreto acerca del trabajo que nosotros estamos por acometer. Bueno, muy bien. Sigue otro W. Bueno, entonces ese otro W es el where. Es decir, ¿dónde? Bueno, y entonces ahí sí me voy a tener que ir para ¿dónde? Ese where no es propiamente el salón de clase, no es propiamente esta herramienta virtual, es finalmente el telón de fondo en donde tienen del curso y es el escenario en donde tienen lugar en el mundo real estas operaciones de transferencia de calor. Y ese escenario donde tienen lugar esas operaciones de transferencia de calor, pues ya lo saben ustedes, ¿cómo se llama? Eso se llama industrias químicas. Entonces, me voy a ir rápidamente para las industrias químicas. Los voy a llevar a ustedes a las industrias químicas. ¿Sí me explico? Y todo esto por recomendación de quién, lo veíamos en la clase del martes, por recomendación de quién, de este amigo McKay. Bueno, y entonces, vas a estudiar, vas a impartir un curso de transferencia de calor. Muy bien. Entonces, tener la parte científica, muy bien, pero ojo con la otra parte complementaria, que son ¿cuáles? Los equipos. Y obviamente,
el lugar en donde están allá montados, instalados todos esos equipos, cumpliendo una serie de operaciones y procesos. Entonces, fíjate que ya tenemos una idea de una componente científica, tenemos una idea muy concreta de esos equipos. Usted está haciendo el trabajo, lo presenta la semana entrante, trabajo sobre los equipos, pero también el lugar en donde están esos equipos. Entonces, por eso estamos aquí hablando, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Estamos o no estamos? Entonces, tenemos que ir a ver el equipo allá. Lejano, nosotros hacíamos unas visitas técnicas. Profe, se le cortó toda la llamada. Se entrecortó. Que ven que teníamos que ir a visitar las industrias. Sí, nosotros teníamos ya llegó, teníamos unas visitas a unas plantas, y teníamos por acá en la región, y ese era un componente del trabajo que teníamos nosotros. Pero con el tiempo, esas visitas técnicas se fueron haciendo cada vez más difíciles en cuanto a los requerimientos que solicitaban por parte de la universidad, y les cuento que desafortunadamente, cuando estábamos en la etapa presencial, pues yo hice mi última visita técnica y por allá en el año 2015. Creo que en ese semestre, me acuerdo que en ese semestre tenía por aquí a algunos de ustedes por allá en una materia en el primer semestre. ¿Sí me explico? Estamos hablando del año 2015. Yo recuerdo que por allá, no es por poner en evidencia a nadie, por allá estaba, por ejemplo, Natalia, que debe estar acá presente. ¿Sí está por acá Natalia? Natalia, ¿sí está por ahí? Natalia. Profe, hola. ¿Qué tal? Bueno, recuerdo que en ese entonces Natalia andaba por allá en el primer semestre. Bueno, desde ese momento yo no volví a hacer, desde ese semestre, yo no volví a hacer visitas técnicas. ¿Por qué razón? Porque cada vez, repito, se fue haciendo más difícil hasta que finalmente esto, a mi modo de ver, se volvió prácticamente imposible. Bueno, entonces en esas oportunidades, o hasta allí, hasta ese semestre, hasta ese año, podíamos ir a ver esto que les estoy contando, dónde están esos equipos y todo eso. Entonces, hay que ingeniárselas y vamos a ver dónde están esos equipos. Entonces, me vuelvo a salir de acá y voy a ver si por acá me aparecen unos papers que tengo por acá, unos asuntos que tengo por acá. Vamos a ver si por aquí, espérate un segundo, no es ese no es, ese ya lo vimos. Pero entonces es esto, mira, ahí está. Este documento yo te lo envié, lo tienes por allá. Y ese se llama, para referencias posteriores, llama la figura 10. Y entonces, ¿dónde están esos equipos instalados? Están aquí en este conjunto que nosotros tenemos entre este edificio chiquito y este edificio grande. En todas las plantas de las industrias químicas nosotros tenemos dos edificios, un edificio chiquito y un edificio grande. ¿Está claro? Yo no sabía, oigan bien, hasta la semana pasada que este tipo de piezas, ¿cómo se llama esto técnicamente hablando? Desde el campo de la educación, particular de la educación universitaria, ¿cómo se llama esto?
Esto se llama una infografía. Yo no sabía, hasta la semana pasada que nos dieron unas capacitaciones, yo no sabía que esto se llamaba así, una infografía. Bueno, aquí toda la vida lo hemos llamado la figura 10 y entonces aquí está la planta, aquí está el conjunto de la planta con sus dos edificios. Bueno, también tengo que contarles que yo desde hace muchos años, muchos semestres, tengo que hacer la cuenta de cuántos, pero son muchos. Yo he impartido aquí en química, en los programas de química, el curso de química industrial. De hecho, esta tarde tengo esa clase de industrias químicas. Y esta infografía, técnicamente hablando, esta infografía nace allí en el curso de industrias químicas y también otros materiales que vamos a ver conjuntamente aquí con ustedes. Pero pues algunos de ustedes aquí presentes ya tomaron esto conmigo en el curso que ya les acabo de mencionar, otros no, porque están directamente en el programa de química industrial. Entonces yo aquí aprovecho la oportunidad para que todos nos pongamos como de acuerdo con estos componentes básicos en el trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tienes en este edificio? Este es el edificio principal, el edificio del proceso. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes el corazón de este edificio o de este proceso es ¿cuál? Un proceso químico, un proceso de reacción química. Entonces, para hablar en términos generales, ¿qué tenés aquí? Una reacción en la cual A más B produce C más D. Eso es lo que tenés acá. Entonces, fíjate que por aquí entra una materia prima, raw material. ¿Cuál es ese raw material? Ese es, por una parte entrará A, por otra parte entrará B. ¿Sí o no? ¿Y en qué se va a convertir esto mediante esa reacción química? Se va a convertir en unos productos. Vamos a suponer que el producto deseado sea el producto C. Pero, ¿qué enseña la termodinámica en su segunda ley? Dice, no hay noche gratis, la termodinámica en su segunda ley. Entonces produjiste el producto C y ese es el producto deseable y el producto más valioso y tal, sí, pero hay un subproducto. Entonces, ¿cuál es el subproducto? Es D. Es D. Entonces, por aquí entró de alguna manera A, entró B, y por aquí el producto útil que es el C y el subproducto que es el D. ¿Me explico? Pero antes de que A y B pudieran reaccionar en el reactor químico que tenemos instalado aquí en este edificio, tenés que hacer unos... Creo que se le entrecortó. Oye, ¿y cómo no me voy a entrecortar si llevo 1 hora y media aquí hablando y eche, hablando aquí y ustedes no me ayudan? No ayuden tanto. ¿Cómo no se va a entrecortar? Ya son las 11:30, llevo 1 hora y media aquí hablando con ustedes y ustedes no ayuden tanto. ¿Me explico? Bueno, continúo. Entonces, antes de que se produzca la reacción entre A y B, hay unos pasos de acondicionamiento de A y B. Y entonces todos esos serán unos fenómenos físicos previos a este fenómeno de reacción química. Y luego de la reacción química que tengo yo, que salen A más B, pero eso que sale allá, sale una pelotera, porque ya te voy a pasar para otro tablero, permíteme un segundo acá. Entonces tengo lo siguiente, estamos hablando de A más B, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos nosotros en realidad? En realidad,
¿Qué tenemos nosotros? Me voy a pasar para el otro tablero y ya vuelvo a este. Voy a pasarme para el otro. Ok, ya vuelvo a este. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allá? ¿Qué es lo que ocurre allá? Lo que ocurre allá en esa reacción es esto, ¿cierto? Permíteme un segundo, gracias. Lo que ocurre allá en esa reacción es esto. Tenés esa reacción, ¿cierto? Tenés esa reacción. Entonces, antes de que la reacción se pueda producir, tenés que hacer un proceso de acondicionamiento físico de A y de B. Ocurre la reacción en ciertas condiciones de presión, temperatura, catalizadores, etcétera. ¿Y qué sale de ese reactor químico? Sale una pelotera. Es que esto no, es que por un lado, no, señor, esto sale una pelotera. Sale una pelotera, porque ahí sale C, que es el producto útil, el producto valioso, el que yo quiero, pero también sale D, que es el subproducto, pero eso sale una pelotera. Y hay una parte de A que no reaccionó, y esa parte de A que no reaccionó sale en esta pelotera, y hay una parte de B que no reaccionó y sale aquí en esta pelotera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Una pelotera. ¿Sí me explico? ¿Qué sale de una reacción química? Usted lo sabe muy bien, sale una pelotera, ¿o no? Y entonces yo tengo que agarrar esta pelotera que sale acá y separar lo que quedó de A, lo que no reaccionó, y separar lo que no reaccionó de B, y eso entonces lo devuelvo para acá, lo devuelvo, y entonces ustedes estudiaron las corrientes de reciclo y todo eso, y esto que tengo acá de C y D no queda, no es que sale por un lado C y sale por el otro, no señor, eso sale una pelotera, entonces yo también tengo que separar C de D, etcétera. Entonces, fíjate que hay una serie de pasos previos a la reacción y posteriores a la misma. Y todo eso está ¿dónde? Todo eso tiene lugar ¿en dónde? Entonces me devuelvo a la otra, me voy a devolver a la otra lámina que tenía ahí, me devuelvo acá, vamos a ver si me sale. ¿Qué se hizo? ¿Será esta? Compartir. Es esta, sí me salió. Entonces, fíjate que yo aquí tengo una cantidad. El corazón es la reacción química, pero tengo unos pasos anteriores y unos pasos posteriores para que de aquí pueda salir este producto y pueda salir todo esto. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, ¿qué otros componentes, qué otros insumos necesito para que este A y B se puedan convertir en C y D y yo los pueda separar? Entonces yo necesito, por ejemplo, en algunos casos necesito combustible acá, alimentar combustible. Necesito aire para que haya un proceso de combustión. Por ejemplo, ¿cuándo necesito meter yo a este edificio acá del proceso combustible y aire? Porque fíjate que aquí también en el otro edificio chiquito estoy metiendo combustible. Por ejemplo, yo tengo un proceso acá en una planta de cerámica. La cerámica es una industria química. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito alimentar este combustible a unos quemadores de unos hornos, en donde yo voy a obtener esas piezas en el proceso de la cerámica. ¿Sí me explico? Hay una operación muy importante allí que es la del paso de estas piezas de cerámica, distintas piezas de cerámica por un horno. Y ese horno está equipado con una serie de quemadores a los cuales yo tengo que directamente agregar este combustible, también aire, para que se pueda producir ese fenómeno de cocción de esas piezas cerámicas. Y cuando yo tengo un combustible y aire, ¿qué pasa? Pues que hay un gas de combustión. Entonces, de esos hornos se desprenden unas chimeneas que conducen esos gases de combustión. ¿Me explico? Entonces,
Otro ejemplo en una industria química, cuando yo tengo que alimentar combustible directamente a la planta del proceso. Por ejemplo, otro proceso de horneado. ¿En dónde? Por ejemplo, ahí en la industria alimenticia. Entonces, yo estoy en la fábrica La Rosa, en Dos Quebradas, al frente de mi colegio salesiano. Estoy allá en el horneado, en la operación de producción de horneado de las galletas. Entonces yo tengo que alimentar un combustible directamente a esos hornos, etcétera, para que pueda cumplir esa operación. ¿Me explico? Bueno, entonces fíjate que aquí entran varias corrientes, varias corrientes. Bueno, mira, lo que tenemos que decir es que aquí, en este edificio, traducción al español, porque nosotros dijéramos, no, es que estos son utilidades, utilidades. Aquí no estamos hablando nosotros de rendimientos económicos, no estamos hablando de ganancias, no. Las utilities, ¿cuáles son? Son todos los servicios industriales que se desprenden de este edificio y que permiten que A y B se conviertan en C y D aquí en este otro edificio. Entonces, ¿cuáles son esas utilities? Son, por ejemplo, vapor de calentamiento. Ahí lo tienes, steam, vapor de calentamiento. ¿Cuál fue uno de los primeros documentos, si no el primero que yo te envié? Ahí que puedes revisar ahí en el tablón. ¿Cuál fue el primer documento que yo te envié? Te envié las tablas de vapor, porque míralas aquí, míralas aquí. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Este vapor va a cumplir acá en este otro edificio principal, va a cumplir una función de calentamiento. ¿Y qué le va a pasar a ese vapor? Pues ese vapor se me va a condensar, se me va a condensar. Pero como esto es un agua tratada, yo no puedo y el flujo es muy alto, el flujo volumétrico es muy alto, entonces yo no puedo eliminar o descargar esto, este condensado y botarlo, sino que yo lo regreso y entonces aquí este condensado, a partir de ese condensado recuperado que tenemos aquí, yo puedo volver a obtener steam. Y eso es lo que nosotros vamos a ver también en el curso, cómo es que este condensado que yo recupero se puede convertir nuevamente en steam. Y entonces por eso estaremos hablando que aquí hay un ciclo termodinámico que se llama Steam Power Plant. Y entonces eso lo tenemos aquí, que me permite recuperar ese condensado y convertirlo posteriormente en vapor de calentamiento. Entonces aquí está ese ciclo termodinámico Steam Power Plant y vamos a estudiar eso. Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos un agua de enfriamiento, un agua de enfriamiento. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esta agua de enfriamiento aquí en el proceso? Pues esta agua de enfriamiento se me va a calentar, pero yo no la puedo botar porque es agua tratada y son altos flujos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Un sistema de enfriamiento de esta agua que yo recuperé, pero está caliente. Entonces, tengo que volverla a enfriar para que me pueda servir aquí en el proceso. Y fíjate que aquí ya en esos dos comentarios ya estamos hablando de ¿qué? Del papel que juega la transferencia de calor aquí en las industrias químicas. ¿Sí me explico o no me explico? Y entonces, ¿cómo obtengo este vapor? ¿Cómo obtengo yo este vapor de calentamiento? Entonces, por aquí entra este combustible. ¿Y este combustible entra a dónde? A una caldera, a una caldera. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo una reacción entre ese combustible y el oxígeno del aire, y el oxígeno del aire. Y esa reacción de combustión, que es una reacción exotérmica, me permite obtener la energía necesaria
para reconvertir este condensado o esta agua líquida ¿en qué? En vapor de calentamiento. ¿Y eso ocurre dónde? Aquí en una caldera. Y por eso hablábamos al inicio, cuando veíamos el programa, hablábamos de los equipos. En los equipos hablábamos de evaporadores, hablábamos de intercambiadores, también hablábamos de caldera. ¿Y dónde está la caldera? Está aquí en este edificio, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, y entonces, aquí hay muchas corrientes, no se asuste con estas corrientes. Yo no sabía, esto se llama una infografía, pero aquí está en resumen todo lo que nosotros tenemos. Esto también lo pueden llamar ustedes un diagrama de flujo, todo lo que tenemos en las industrias químicas. ¿Cuál de estos dos edificios es el más importante? Pues obviamente este, que me permite obtener de donde se desprende el producto deseado final. Pero desafortunadamente o afortunadamente, este edificio no puede funcionar sin que previamente tenga yo este otro edificio. ¿Está claro? Y fíjate que esta es una enseñanza que nosotros tenemos en las industrias químicas. Este diagrama se genera en las industrias químicas, pero se aplica en otras situaciones, tales, por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que esto sea una urbanización. Yo quiero construir la urbanización y es un plan de vivienda, eso está muy bien y esto es lo que yo necesito. Pero para que se pueda dar este plan de vivienda que tengo, necesito suministrar de otra fuente. ¿Qué necesito suministrar? Necesito suministrar agua. Entonces necesito un acueducto. Y ese acueducto y se obtienen unas aguas efluentes, entonces necesito un alcantarillado. Entonces necesito pensar en esta componente. Yo necesito aquí, en este plan de vivienda, necesito unas calles. Entonces, fíjate que aquí pudiéramos hablar a manera ¿cierto? Yo necesito otros servicios, que aquí ya no serían servicios industriales, pero yo necesito unas calles, necesito unos parques. Aquí yo no puedo tener un plan de vivienda, entonces sin que haya lo que hablábamos ahora del componente de la educación, entonces yo necesito una escuela. Entonces esto no puede funcionar sin esto y esto lo puede llevar a cualquier escenario, Pero ¿dónde lo aprendimos nosotros? En las industrias químicas. Entonces que es la pieza clave en la planta, este edificio depende necesariamente de este otro. Y nosotros, ¿dónde estamos situados aquí en el curso? En transferencia de calor, ¿en cuál edificio? A ver, ¿quién me responde eso? En transferencia de calor estamos nosotros, ¿en cuál edificio? ¿En el edificio del Central Utilities o en el edificio del proceso? ¿En cuál estamos? ¿Quién me dice? En transferencia de calor. Se fue el audio. Juliana. Profe. ¿En cuál edificio estamos? Nosotros en transferencia de calor. ¿En este o en este? ¿En cuál? ¿De procesos? No, señora. Estamos aquí, tanto aquí en este como aquí. Estamos nosotros en los dos. En los dos. ¿Sí me explico o no me explico? Estamos nosotros aquí. ¿Dónde están esos equipos que ustedes están estudiando? Que ustedes, el trabajo que está preparando, están esos equipos. Están aquí y están aquí. Nosotros estamos en los dos edificios. ¿Está claro? ¿Sí o no? Juliana, Natalia. Sí, profe, claro. Natalia todavía está ahí. Sí, profe, acá estoy. Ya se fue Natalia. Bueno, estamos. Entonces, por eso es que tenemos que situar este asunto. Bueno, entonces, fíjate, este es una infografía muy útil para que ustedes comprendan de una manera general, de una manera global, qué es lo que nosotros tenemos allí en las industrias químicas. Y complementamos esto con este asunto. Algunos de ustedes también ya vieron este material.
Profe, se le cortó. Pues está cerrado el micrófono acá. Oye, me sacaron entre todos ustedes, me sacaron. Manuela, Sí, profe, ya volvió. ya volví y me están oyendo y viendo. Sí, señor. Bueno, bueno. Ya voy a terminar esta parte, ya voy a terminar esta parte. Entonces vamos a ver. Necesito volver a esos documentos que tenía por allá, que ya se me perdieron. A ver, entonces era este documento. Este documento está asociado con el anterior, con la figura 10. Y aquí estamos hablando de overall view of key aspects involved in a complete plant. Bueno, muy bien. Fíjate que el anterior era un dibujo. Ya aquí tenemos, tenemos otros componentes que están allá en esos dos edificios. Están en esos dos edificios. Bueno, entonces, mira, primero la bibliografía. Por aquí ven ustedes que aparece este autor, Max Peters, a quien yo le debo mucho. Este amigo aquí, esto es tomado ¿de dónde? De la quinta edición de Max Peters. Max Peters publica la quinta edición por ahí en el año 2003. Max Peters abandona el planeta en el año 2010. 2010. Cuando yo era un estudiante universitario, a mí no me tocó la quinta edición, obviamente, me tocó la tercera edición de este trabajo. En ese entonces, unas poquitas décadas atrás, ¿qué pasaba? Que estas tres primeras columnas, ¿en dónde estaban? Estaban aquí al final, estaban al final. ¿Y qué era lo que teníamos de entrada? Teníamos la localización de la planta, la distribución de la planta, la operación, los equipos y esto al final. Estas tres columnas al final. ¿Qué pasa en décadas posteriores? Pues pasa y sucede que aquí todas estas componentes cobran importancia y la prioridad de las mismas precede a lo que teníamos en el pasado. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, para hablar de las industrias químicas, que es lo que tenemos aquí en estas columnas, para hablar de todo esto, necesitamos hablar previamente de qué, y primeramente de qué, de esto que hay acá, de esto que hay acá. Y entonces, para que ustedes apunten en sus preguntas, en las preguntas que yo les hago por allá en el examen, en los exámenes, ¿cuál es la pregunta que les hago yo en el examen? ¿Sí me están escuchando o no? Oye. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí todavía está Natalia y Manuela y Juliana. ¿No se han ido? Sí, profe, aquí estamos. Sí, bueno. Acá estamos, profe. Bueno. Mira, ¿cuál es la primera pregunta que les hago yo? ¿Cuál es el punto cero en las industrias químicas?
¿Cuál es el punto cero en las industrias químicas? ¿Y cuál es el punto cero en las industrias químicas? Este. Todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con seguridad y salud ocupacional. Esto es lo primero, la seguridad y salud ocupacional. Eso es lo primero. ¿Sí me explico? Pero ahí estamos haciendo referencia a quiénes, a las personas, la seguridad y la salud ocupacional de quién, de las personas que trabajan en esa planta, en esa empresa. Eso es lo primero, ese es el punto cero en las industrias químicas. Estamos, seguridad. Bueno, entonces hemos de ver que aquí se hablan de, hay una conclusión muy importante. En el momento en el cual usted entre a la planta de una industria química, usted debe ser consciente de que ahí hay un riesgo, ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en las plantas? Minimizar ese riesgo, pero de todas maneras, ese riesgo va a existir. ¿Por qué razón? Porque cero riesgo no es posible obtener. Por ejemplo, cuando usted está ahí en la universidad, cuando estamos allá en la facultad, Creo que se le volvió a entrecortar. la pregunta que te hacía ahora, cuando se entrecorta tanto la imagen como el sonido, o solamente el sonido. Creo que solamente el sonido, no sé, es como verán los demás. La imagen la sigues viendo allí. Profe, pues en mi caso, los dos. Se entrecorta tanto el sonido como la imagen. Profe, a Sí. mí también se me cortan los dos. Sí, bueno, pero las interrupciones son cortas, ¿cierto? Han sido cortas. Sí, señor. Y Sí, profe, solo lo que son corticas. Bueno, sí. entonces vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar. Bueno, entonces les decía que en el momento en que usted entra al laboratorio, usted ya sabe, usted es consciente de que ahí hay un riesgo. Y entonces, ¿usted qué hace en ese sentido al entrar al laboratorio? Entonces, lo primero que usted protege son los ojos. Entonces, y hay una regla en la cual usted en el momento en que cruce la puerta del laboratorio, usted se pone sus Googles para proteger los ojos, ¿cierto? Y usted debe seguir otras instrucciones, usted debe tener el delantal del laboratorio y etcétera, etcétera. Usted debe cumplir unas instrucciones allí. Bueno, ¿por qué razón? Porque cero riesgo no es posible obtener. Bueno, a ver, veo que por aquí ya tengo las 11:55. Bueno, entonces ya aquí ya estamos ya por terminar. Mira, entonces les voy a pedir un favor que ustedes para mañana, entonces le peguen una estudiadita a estas componentes que tenemos aquí en este paper, en esta matriz, y mañana estaremos ahondando un poco más al respecto. Repito, esta pieza de estos overall view of key aspects está muy de la mano con esta otra figura 10 que ya veíamos y de una manera, literalmente hablando, de una manera virtual, este es un recorrido por una planta de una industria química. Repito, no conocía que esto, el nombre técnico para
para la figura 10, esto se llama una infografía. En el caso de nosotros, esto es un diagrama de flujo. Y también les voy a pedir que mañana vamos a hablar del último componente que nos falta por desarrollar, que es el JUEN, en donde juega un papel muy importante esta pieza que hemos llamado el AIQ chiquito. Entonces también ustedes le pegan una estudiadita a esos componentes y con eso ya mañana podremos avanzar muy rápido. Fíjate, ya estamos cerrando esta parte introductoria. Ya estamos cerrando esta parte introductoria en donde tenemos pues una información muy variada, pero que es necesario recolectar, recopilar, es necesario mencionar en este punto y entonces ya podremos empezar a desarrollar ya los temas propiamente del curso posteriormente. A propósito, este documento técnicamente hablando, ustedes ven allí que hay un recuento cronológico. Este documento técnicamente se denomina línea del tiempo. Línea del tiempo. Son términos que manejan los expertos en educación. Nosotros tuvimos una capacitación durante toda la semana pasada, previo pues al inicio de este semestre, y son terminología pues que recogen allí estos señores que son, en particular fueron más que todo unas niñas allá de la Facultad de Educación, quienes nos dieron estas capacitaciones, y entonces manejan una terminología muy técnica al respecto de toda esta documentación. Esto se llama, técnicamente hablando, se llama la línea del tiempo. Nosotros aquí en el curso lo hemos denominado el AIQ chiquito, porque está este AIQ chiquito y hay otro AIQ grande. Jóvenes, les cuento que entonces retomé aquí que tenemos 29 estudiantes en el chat. Les cuento. Creo que se le volvió a entrecortar. El calendar a, como dicen también los expertos, a agendar, así hablan, así dicen, a agendar la próxima clase de mañana de 10 a 12. Yo creo que mañana ya estamos cerrando esta parte introductoria para ya posteriormente empezar con los temas propiamente del curso. ¿Estamos? Bueno, ¿qué preguntas tienen? Bueno, ahora sí quería hablar con Yereli. Yereli. Hola, profe. Yereli, ¿cómo te ha ido? Bien, profe, ¿y a usted? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo van tus trámites para la monitoría? Profe, pues yo le escribí el correo a Cindy, pero ella no me ha contestado. No te ha contestado, pero cumpliste pues lo que te pidieron allá. Es que por ahora mandaron como los documentos para lo de los de laboratorio, profe. Pero, por ejemplo, para estequiometría no han mandado nada, entonces solamente le escribí como el documento para que tuviera ahí el dato registrado, pero no han pedido documentación ni nada. Bueno, pero aparte de eso, aparte de que eso, o que de eso, digamos que tome algunos días más, tú me puedes ayudar la próxima semana con lo de con lo del taller para la interpolación, ¿cierto? Sí, profe, yo le colaboro sin ningún problema. Sino que me diga. Sí, entonces yo te voy a mandar o de una vez lo escribes allí para que entres por el Google Classroom
entras y te matriculas, como hiciste el semestre pasado, ¿cierto? Te matriculas a la clase. Listo, con el profe. código. Bueno, entonces el código de Bueno, estequiometría, señor. yo te lo dicto más fácilmente. Son letras y todas en letra minúscula. Bueno, profe. Entonces lo apuntas allí, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces letra L, J, R, E, K, Z, T. D. La última es T. Listo. T de Tamayo. Inicial de Tamayo. Entonces, a ver, repítemelas tú, por favor. L, J, R, E, K, Z, T. La primera es L, de Luis. Bueno, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, yo te escribo un correíto señor. porque ya la semana entrante entramos a este asunto. Y entonces, en la clase correspondiente, tú entras, ¿cierto? Y ya capturas la pantalla, ¿cierto? Profe, se le cortó. ¿Me puede repetir, porfa? Sí, que la próxima semana yo creo que ya entramos a esto, ¿no? Y entonces tú entras allí y capturas la pantalla y haces la explicación y tal, ¿cierto? Ah, listo, profe, no hay ningún problema. Entonces usted me está Bueno, avisando el día. yo tengo clase allá el lunes y el miércoles. Alta probabilidad de que sea ese trabajo el miércoles, en el horario de 10 a 12. Listo, profe. ¿Sí me escuchaste? Sí. Ah, bueno. Entonces yo te escribo un correíto confirmándote la semana entrante. ¿Ok? Ah, bueno, profe, entonces yo estoy pendiente. Bueno, Yerili. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Bueno, profe, es con ahora mucho gusto. bueno, muy amable. Hasta Entonces luego. ahora sí nos vamos. Bueno, que estén bien. Gracias. Ahora sí me voy, jóvenes.